Hola a todos, a todas, muy buenas noches, muy contenta de estar ahora en este año estrenando aquí los Facebook Live de los jueves, como ya es una costumbre en psicología para la persona mayor. Es un gusto poderlos acompañar, es un gusto empezar este nuevo año. Sé que han sido tiempos diferentes, tiempos complicados, tiempos que también nos han llevado a mucha reflexión, tiempos que ha habido pérdidas, pero también tiempos que ha habido ganancias. Siempre decimos que de las crisis podemos encontrar algunas oportunidades. Así que también este espacio es justamente para eso, para ustedes, para encontrar y hablar de esto que a veces necesitamos escuchar, de a veces poder como conectar a su vez con otras personas, con nosotros, escuchar otras palabras o encontrar a su vez esas palabras que no se queden en silencios. Así que para mí es un gustazo volver a estar aquí con ustedes ahora en estas nuevas dinámicas de Facebook Live. Y para mí también es un gusto que el día de hoy nos esté acompañando una gran tanatóloga, escritora de libro, master, coach, que bueno, ella ya ahora les hablará un poquito más de ella, pero con un tema que también es muy importante y que va muy ad hoc, como decimos en estos tiempos, que es el sentido de vida. Siempre hay un para qué. Y qué mejor de analizar precisamente los para qué de la vida, porque cuántas veces no nos quedamos atorados en el por qué a mí, por qué me pasa esto, qué es lo que está pasando, siempre de las ganancias, de las pérdidas, perdón, que llegan a surgir, pues tenemos que ir rescatando la ganancia, pero para ello hay que vivir también un proceso. Y no podemos hablar de todas estas situaciones que nos suceden si dejamos a un lado el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Sé que también ahora en estos tiempos hemos escuchado mucho hablar pues de resiliencia, de adaptación, de la logoterapia con Víctor Frank, que justamente es el precursor de toda esta corriente de la psicología que nos invita a hablar del sentido de vida. Él decía que de alguna forma a los seres humanos nos pueden arrancar todo, menos la libertad de escoger, de decidir qué actitud voy a tomar ante aquello que me sucede, pero que no está en nuestras manos. Y precisamente por eso, como les decía, arrancamos este año hablando del sentido de vida con una gran invitada que es Mari Carmen Castro, y a quien le damos una muy, muy cordial bienvenida. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buena tarde, bueno, tarde, noche ya. Tarde, tarde, noche, para algunos países ya más noche, acá en México todavía Así es. no tan tarde son, pero antes que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para arrancar, como decía hace ratito, esta nueva, pues sí, transmisión de nuestros jueves aquí de los Facebook Live. Pero bueno, antes de arrancar también de este tema, que sé que da para mucho y que va a estar muy, muy interesante. ¿Qué nos puedes contar de ti? Tienes una gran experiencia, grandes libros que has escrito, conferencias, y bueno, mejor tú cuéntanos un poquito más. Con muchísimo gusto. Bueno, pues yo soy Mari Carmen Castro. Eh, Soy licenciada en Pedagogía y una maestría en Educación por la Universidad Panamericana. Soy terapeuta gestal, soy configuradora sistémica. Bueno, eso he estudiado, no sé si lo soy, pero eso es lo que he estudiado. Y soy también logoterapeuta. Y bueno, ahorita estoy terminando el de suicidóloga, estoy por empezar mi doctorado y soy Master y Mentor Coach de la International Coach Federation y tengo 16 libros escritos. Sí, 16, bueno, 17 ya, están por salir dos. ¿Ok? Y en eso andamos. Y he colaborado con otros libros, pero míos, esos. ¿Y qué es lo que te ha llevado justamente por este camino, pues del coaching, de la tanatología, pues del sentido de vida, ¿no? Que también es nuestro tema de hoy. Claro. Bueno, pues tocas una mega pregunta porque ni yo lo sé. A ver, yo la verdad he intentado mucho salirme de esto porque digo, no, es que esto no me da de comer, o sea, ¿no? Y lo he intentado muchas veces
y la vida me regresa y me regresa y me regresa y creo que ya entendí. Mi camino es este y creo que ahora es cuando más lo estoy disfrutando porque ya empiezo a verlo como mi camino de vida, como un sentido de vida, ya no lo veo como eso de que, ay, no, esto no. Claro que sí, yo creo que si amas lo que haces, la vida te lo regresa, ¿no? En este compartir. Y entonces, bueno, me estoy dedicando a hacer actualizaciones tanatológicas, ¿no? Porque las personas se han quedado en el pasado. Se han quedado con la doctora Kubler-Ross, que bueno, como siempre digo en cada una de mis pláticas, honro todos los aportes que ella nos dio. Sin embargo, pues la doctora Kubler-Ross, pues hay muchas personas que han escrito cosas nuevas, ¿no? Y que son contemporáneas o quizá más antiguas que la doctora Kubler-Ross y que en México y en muchas partes de América Latina nos hemos casado con ella y hemos dejado de ver a otras teorías. Por ejemplo, ahorita estoy como muy metida en lo que es la terapia narrativa como un medio para trabajar los procesos de duelo, ¿no? O sea, como una herramienta, porque no podemos verla como terapia, porque no preparo terapeutas, pero sí tanatólogos y los voy actualizando y tomamos la herramienta como tal, herramienta, no terapia, para trabajar los procesos de duelo y lo que son las preguntas poderosas del coaching. Entonces, esta es como mi nueva innovación y de hecho está mi libro ahí en el tintero para hacer sobre narrativa y preguntas poderosas para trabajos o para procesos tanatológicos, ¿no? Y entonces, bueno, creo que estoy ya innovando, tengo la actualización tanatológica para ver esta parte que menciono de los duelos, que ya no se manejan como se manejaban con anterioridad, que las generaciones han cambiado, que no podemos seguir trabajando procesos tanatológicos como los hacíamos hace años. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con centennials, estamos trabajando con millennials, con generación X. La generación X y los baby boomers como que ahí la llevamos, pero los millennials y los centennials son muy diferentes y requieren estar actualizado en nuevas tecnologías, en hacer cosas diferentes para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que actualizarse. Entonces, por aquí ando. Y no podemos, en esta parte del sentido de vida, no podemos, desde mi particular punto de vista, no podemos separar una cosa de la otra. Tienes pérdidas a lo largo de la vida. En el momento en que tienes la pérdida no le encuentras el sentido a lo ocurrido, pero con el paso del tiempo seguramente vas a encontrar las respuestas al sentido de eso ocurrido, ¿no? Exactamente, ¿no? La tanatología, la logoterapia junto con el sentido de vida están, como decimos en México, junto con pegado, pero que es precisamente lo que le da esa riqueza. Y me gustaba ahora que mencionabas eso de cómo pues tú a lo mejor buscabas salirte, pero que al final a su vez este es tu sentido de vida y yo creo que eso lo vuelve como más congruente y es lo que le da como más valor y validez tanto para ti misma, pero también para lo que has estado haciendo de seguir pues en este camino de actualización. Somos seres dinámicos, las generaciones, la vida va cambiando y bueno, ahora tenemos otro plus que es la situación de duelos en pandemia, ¿no? Que también ahí va a ser otra actualización más. Así es. Bueno, eso también lo manejo en la actualización. Hay un tema, una de funerales virtuales, ¿no? Porque pues algo que está pasando es que no nos estamos pudiendo despedir de nuestros muertos. Todas nuestras creencias están siendo confrontadas, ¿no? Yo siempre digo que pues lo que son los judíos, los árabes, todos estos que tienen las creencias de lavar el cuerpo antes de enterrar, pues se lo están perdiendo, porque ya no se puede hacer, esto ya no se puede realizar. Si te entregan una cajita con las cenizas, di que te fue bien, ¿no? O sea, porque ya no puedes, pues, hacer nada más. Claro, y justamente esto, cómo lo vamos a ir acomodando o integrando a nuestra biografía de vida y a nuestro sentido de vida, que bueno, ahorita ahondaremos más en el tema, pero antes quiero darles las gracias a quienes ya nos están aquí acompañando y nos dan las buenas noches, a Harumi, Carmen Rosendo, un fuerte abrazo, Carmen, Virginia, Evangelina, también muchas
Gracias, Norma, María Luisa, Consuelo, Les, te manda muchos saludos, Mari Carmen y Marcela Borja, que nos dice que es un excelente tema y que se puede abordar desde la narrativa de manera creativa. Que si el arte, la psicología, el arte yo siempre lo veo como un vehículo maravilloso precisamente para poder externar todo aquello que a veces no sabemos cómo decir, pero queremos decirlo, pues el arte en cualquiera de sus expresiones es una maravilla. Pero pues justamente para ir entrando en materia, hablamos de sentido de vida, pero ¿qué es el sentido de vida? Porque también a veces se romantiza, a veces que decimos, no, pues está muy cañón tener un sentido de vida, solo acá muy acá los tienen, o por el otro lado que ahora ya en redes sociales vemos que todo el mundo es feliz y contento, y yo digo, híjoles, ¿y yo qué, no? Mentira, falso de toda falsedad. Lo que subimos a redes es lo mejor o lo que queremos aparentar como lo mejor de nuestras vidas, pero la situación no es así, ¿no? El sentido de vida sí suena como algo etéreo, como algo que se te va a aparecer de repente y te va a decir, aquí estoy, ¿no? Pero no es cierto. Las cosas no son así. El sentido de vida hay que crearlo, hay que descubrirlo, y si no lo descubres, hay que crearlo. Y el sentido, hay dos tipos de sentido de vida. Hay un sentido de vida de lo cotidiano, ¿no? Y hay un sentido de vida final, ¿no? El sentido de vida de lo cotidiano, por ejemplo, yo les preguntaría a las personas que están conectadas aquí, oyéndonos, escuchándonos, ¿qué sentido tiene que estén aquí sentadas escuchando a Mari Carmen y a Cristina, cuando fácilmente podrían estar viendo una película, acostados, qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa? Cuestiónense qué sentido tiene, qué pretenden. Víctor Frank decía que el que tiene un porqué y un para qué, fácilmente va a encontrar el cómo. El problema está en que no tengas un para qué y un por qué. Y no es frase de Víctor Frank, viene de los existencialistas, de Nietzsche, ¿no? Decía que el que tiene un por qué y un para qué va a encontrar el cómo salir adelante. Entonces, el sentido de vida no se te va a aparecer, hay que crearlo. Y me dicen, ¿y cómo lo creo? Y para mí la pregunta que les hago o el medio que les doy para poder llegar a descubrir es, ¿qué es aquello que te hace brillar los ojos? A través de aquello que te haga brillar los ojos, de tu actividad, de una situación que vivas y que digas, wow, ¿cómo disfruto esto que estoy haciendo? Ese es tu sentido de vida. Y que justamente, como decías, no es algo que a lo mejor de la noche a la mañana surja, ¿no? Lo podemos ir construyendo, o hay veces que a lo mejor ya lo tenemos, pero no nos hemos dado cuenta que eso es, creyendo justamente que hay que alcanzar una felicidad completa, una alegría completa, y cuando al contrario es a lo mejor vivir en esta plenitud, reconociendo lo que somos, lo que no somos y sobre todo pudiendo reconocer aquello que me da esa tranquilidad, pero que a veces el día a día, el rush, como decimos, de lo que nos sucede, pues nos distrae y nos alejamos de ese sentido de vida. Así que tú justamente con estas herramientas, ¿qué nos podrías también recomendar como para estar más atentos de lo que podría ser nuestro sentido de vida, de construirlo? Mira, hay varios caminos para encontrar el sentido de vida. Uno de ellos son los valores. Por eso les digo, un camino es, ¿qué es aquello que te hace brillar los ojos? ¿Por qué es lo que es valioso para ti? ¿No? Entonces, los valores es un camino. Frank hablaba de 3 tipos de valores. Los valores de creación, que es lo que yo doy a los demás a través de mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú ofreces el trabajo, por ejemplo, yo ahora me pesco, me descubro hablando de lo que hago y vibrando, cosa que a lo mejor antes, mientras yo seguía con él, yo esto no vibraba. Ahora vibro realmente y me descubro dándome cuenta de que me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, este es un camino. Después existen los valores de experiencia, que es lo que yo recibo de mi trabajo. Por ejemplo, para mí, yo ayer también hice un Facebook Live
y el recibir las preguntas, los comentarios de las personas, de que me digan, me ayudaste a descubrir esto, te agradezco. Esto son los valores de experiencia y eso le va dando sentido a mi vida. Voy pensando, esto vale la pena seguir haciéndolo. Entonces, son los valores de creación a través de lo que yo creo con mi trabajo, con todo lo que yo hago, ¿no? Y los otros son los de experiencia a través de lo que yo vivo. Y Frank hablaba de un tercer nivel de valores, que son los valores de actitud, y decía que estos eran como los más elevados. Y los valores de actitud están formados por lo que él denominó la triada trágica: culpa, sufrimiento y muerte, ¿no? Y es justamente la actitud con la que tú vas a enfrentar estas situaciones que son tan complejas en la vida del ser humano. ¿Cómo vas a reaccionar ante la muerte? ¿Cómo vas a reaccionar ante la culpa? ¿Y cómo vas a reaccionar ante la enfermedad, ¿no? Y ahorita lo tenemos a flor de piel con todo lo que estamos viviendo. Yo les decía en el mensaje que mandé en fin de año que estábamos viviendo un tiempo muy complejo, pero que lo que sí teníamos libertad, porque hasta la libertad física nos han quitado, pero la libertad física, y esa no es la libertad como tal. La libertad de elegir, esas quizás si no la quitaron, estamos confinados, bueno, en México no tanto, pero hay países donde realmente la gente está confinada, está guardada, no puede salir, hay toque de queda, a tal hora ya no puede salir, etcétera, 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 y sientes que la libertad física está coartada. Esa te la pueden quitar. Sin embargo, la libertad como tal, y haciendo como una división de pizarrón, hay la libertad de y la libertad para. La libertad de es esa capacidad para elegir y decidir lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Yo decido, etcétera. Y no está tan implícito el responderle a la vida por lo que yo elijo. Pero la libertad para hay ocasiones en la vida en las cuales yo no decido, yo no elijo, deciden otros. Los gobernantes nos están mandando a guardar por nuestro bien, por lo que tú quieras, ¿no? Eso nos está poniendo en duda. Están diciendo que tenemos que guardarnos, que tenemos que confinarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, pero yo no lo decido. Sin embargo, mi libertad radica en esa capacidad para responderle a la vida. ¿Cómo ante esta situación que estoy viviendo de encierro, en esta situación compleja, cómo le quiero responder a la vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál va a ser mi actitud? Y ahí está la libertad como tal, ¿no? Yo siempre que hablo del tema, les narro esta historia. Si hay alguien que ya me conoce, pues ya se la sabe la historia, pero si no, les va a aparecer. ¿No? Pero bueno, no es la historia, es pues cuando yo en la escuela me dejaron leer El Quijote, dije que flojera un libro de este tamaño, con un castellano muy complejo, y mis amigas, mis compañeras me fueron ayudando, pasé la materia, y bueno, pasó el tiempo y me lo encontré y decidí leerlo, pero leerlo por gusto. Y descubro que en El Quijote no solo es la mayor obra de la literatura castellana, sino que hay en él una gran sabiduría. Y hay una parte en El Quijote donde Sancho Panza y el Quijote cometen una falta y son llevados a un calabozo. Y en el calabozo el carcelero les dice: y ahora ustedes van a dormir en la cárcel. Y le responde el Quijote: pasaré la noche, el dormir lo decido yo. Y es cierto, te pueden quitar tu libertad física, pero tú decides si te duermes, si no te duermes, si lees, si creas algo, si te pones a bordar, qué quieres hacer con tu vida. Esa sí es tu libertad. Exacto. Es tu actitud, ¿no? Sí, es súper importante y bueno, sí, muy importante de reconocer y aparte pues muy bello, ¿no? Que podamos conectar como seres humanos con esta cuestión de, por un lado, creo que es primero aceptar aquello que no está en mis manos, porque si no ahí nos enganchamos y estamos dándole vueltas de querer cambiar pues la pandemia como
en una vez platicábamos, por más que yo quiera cambiar, en este caso, bueno, la pandemia, que es algo que, aunque es el mismo hecho que compartimos, cada uno lo estamos viviendo diferente, pero Sí, por más, pues eso que sucedió en China no está en nuestras manos y de nadie poderlo cambiar, pero lo que, como mencionabas, esta actitud que nosotros podemos tomar ante esa situación, eso sí está en nuestras manos. Y ahora que te escuchaba, recordaba, acabo de terminar de leer este libro de la bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que también fue una, pues, pupila, digamos, de Víctor Frank, y que sí. justamente era lo que hablaban de, bueno, a mí me liberaron de los campos de concentración físicamente, pero tardaron años o tardé años en tener esta libertad emocional. Y yo me quedé pensando como en eso, ¿cuántas veces no vivimos nosotros mismos emocionalmente en nuestro propio campo de concentración y que no nos permite vivir, que no nos permite encontrar esos porqués y para qué de nuestra vida y que evidentemente pues nos atoramos para llegar a los cómo? Así que también eso pues, es algo importante que hay que analizar, cómo estamos viviendo. ¿Estamos en un campo de concentración o estamos en un campo consciente, ¿no? Si lo queremos ver desde esa perspectiva. Y era lo que ahorita que te escuchaba me resonaba mucho, que considero que es uno de los caminos, ¿no? Para encontrar este Sí. sentido de vida. Y bueno, no podemos perder de vista que tú decides cómo quieres vivirlo. Ese es el mayor regalo que nos dio la vida. Y para esto hay otra pequeña anécdota que es de Elizabeth Lucas, una de las discípulas favoritas de Frank, que dice que un hombre ante la adversidad levanta los ojos al cielo y dice, Señor, ¿qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar a mis ancestros? Y no pasa nada, nadie responde. Este hombre pasan los días y va increciendo su angustia, vuelve a alzar los ojos al cielo y dice, Señor, ¿qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar mis circunstancias? Y en eso se escucha la voz del Creador que le dice, el mayor regalo que le he dado a los seres humanos es la capacidad para responder ante sus circunstancias y sus ancestros. Yo no puedo cambiar a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ni a la chosna que viene atrás de mí. No la puedo cambiar. No puedo. Ni mis circunstancias. Hay quien perdió al papá de niño, hay quien perdió a la mamá, hay quien le dio cáncer, hay a quien... Todos tenemos una situación compleja. Hay quien no nos hemos enfermado hasta este momento, gracias a Dios. Hay quien ya se enfermó, hay quien ya perdió seres queridos por pandemia. Yo también perdí en julio a mi mamá este año. No fue por pandemia, pero fue en esta época difícil para poder enterrar a tus muertos. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en consideración y darte cuenta que no es que Dios diga, a ver, a ti te va a tocar. No, hay circunstancias que simplemente pasan y que tú tienes la capacidad y la libertad para responderle a la vida ante eso. Y bueno, estos son algunos de los caminos para encontrar sentido a la vida, pero Frank habla de otros. Frank habla también de el autoconocimiento. ¿Quieres descubrir? ¿Quieres crear tu sentido de vida? Descúbrete, porque quizá hay personas que cuando les dije, ve qué es aquello que te hace brillar los ojos y se quedaron, ¿qué me hace brillar los ojos? ¿Qué es aquello que disfruto? ¿De qué me doy cuenta? Y no hay conciencia, conciencia con ese ser, ¿no? Sí hay a lo mejor conciencia de saber que estoy aquí, que estoy despierta, que estoy consciente, etcétera, pero conciencia con ese ser, no. Y entonces tenemos que empezar este camino de autodescubrirnos, de autoconocernos. Y es un proceso de toda la vida. Esto no termina nunca. Yo por eso no le digo a alguien, ¿tú quién eres? Le digo, ¿quién estás siendo? Hasta el día de hoy, porque terminamos de conocernos y el día que nos morimos, hasta ahí llegamos. Sí, y esto es muy importante porque, bueno, aquí hablamos siempre de psicología para la persona mayor y en la consulta, personas mayores, y digo mayores jóvenes de 65, de 68 años, pues todavía mi vida podrá tener sentido. No estoy muy grande, o sea, ¿hasta qué edad voy a poder tener un proyecto de vida? Y creo que ahorita dijiste un punto importante que, bueno, aquí nuestro lema es que no hay edad, ¿no? Simplemente es cómo estamos también, digo, desde lo personal, promuevo este envejecimiento consciente justamente, pero que incluye también que sin importar la edad que tengas,
puedes encontrar este sentido de vida, estos para qué es justamente de tu vida, ¿no? Así es. Y bueno, ese es un camino, pero hay más, ¿no? O sea, si ya lo tienes dominado, a lo mejor dices, a ver, dame algo diferente. Otro es la responsabilidad, justamente, que es esta capacidad para responderle a la vida, esta capacidad para decir, ok, me hago cargo, ¿no? Hoy que me estoy preparando la cumbre, si me dejas anunciar a la cumbre de tanatología, que va a ser gratuita para todos aquellos que quieran ingresar, iniciará el 22 de febrero y tengo ponentes de varias partes del mundo y hoy hice una de las grabaciones. Y estaba hablando justamente con uno de los ponentes que, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué está pasando con la humanidad? Que nos cuesta tanto trabajo responderle a la vida. Queremos y vamos por la vida culpando a los demás. Culpamos al gobierno, culpamos al vecino, culpamos a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a todo mundo voy culpando y nos cuesta trabajo. Ahorita seguramente muchas personas están culpando al COVID, ¿no? De lo que está pasando. Sí, ¿no? Es una pandemia, nadie la esperaba, nadie la deseó, nadie la procuró. Sin embargo, aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una gran responsabilidad ante ella. Y yo cuando veo en los medios de comunicación gente sin cubrebocas, que aún no creen en ello, que hay multitudes y todo este tipo de cosas, digo, qué irresponsabilidad. Pero eso sí, cuando te enfermas o cuando fallece un ser querido, es muy fácil culpar a los demás. Y no te das cuenta de que hay una gran parte de responsabilidad tuya. Si no te cuidaste, porque además esto es de un descuido de 1 minuto, porque estamos luchando con un enemigo invisible, de 1 minuto. Y esto nada de culpas, que nadie se culpe. Si alguien le dio, a todos nos puede suceder. Pero procura cuidarte lo más posible. De ser posible, confinarte, sobre todo si eres una persona de alto riesgo, ¿no? Entonces, a veces no escuchamos, estamos hartos, somos como niños desobedientes, algo está sucediendo con la humanidad. Y yo a veces lo veo como actos suicidas, ¿no? Cuando tengo en la televisión eso, digo, es un acto suicida, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad es otro camino para encontrarle sentido a la vida. Si tú te vas responsabilizando de tus decisiones, eso le da sentido a tu vida. Porque es lo cómodo, es decir, mi pareja, mi mamá, mi papá, mis hermanos, el gobierno. Volverte víctima de las circunstancias, ¿no? Entonces, eso es como lo cómodo, pero esto no es así. Otro es la unicidad, ¿no? Que está siendo uno de los grandes temas para, por ejemplo, para la clonación, ¿no? El sabernos únicos e irrepetibles, el saber que puede haber personas que te hablen de tanatología y de logoterapia, como lo estoy haciendo yo, pero que lo hagan mejor o peor que yo, pero nadie como yo. ¿Sí me explico? El saberme único, el saber que no hay nadie igual a mí, eso le da sentido a la vida. Y eso a veces se nos olvida. A veces creemos que cualquier persona puede hacer lo que yo hago. No, como tú no. A veces crees que tú eres una pésima mamá, muy buena o muy mala o lo que tú quieras, pero tú eres única. Nadie como tú. Nadie. Habrá quien lo haga mejor, habrá quien lo haga peor, pero nadie como tú. Y esto se nos olvida y claro que vamos perdiendo la vida. Y cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? O por un lado dices, ay, no, qué egoísta decirlo, o qué narcisista decirlo, pero como que hay que trabajar también en ese autorreconocimiento. Y saber que somos únicos, ¿no? Y otro es la libertad, ¿no? El saber que tenemos la opción de decidir cómo queremos vivir. Sé que esto puede sonar así como, ¿cómo voy a vivir si me pasó esto y esto? Te tengo una noticia. No eres la única, desafortunadamente, no eres la única persona a la que le pasan cosas. Yo estoy segura que si tú platicas con el vecino de al lado y te cuenta su vida, a lo mejor sales llorando de su casa. A todos nos han pasado cosas, a todos. Y si no te han pasado, una, debes ser muy joven. Y otra, te tengo noticias.
te va a suceder. Va a pasar. Te va a pasar, ¿no? Porque forma parte de este crecimiento de vida y parte del trato del vivir. Y de, como hemos dicho, cómo lo queremos vivir, y a lo mejor no nos hemos tenido la fortuna, que no nos ha pasado nada, que no hemos tenido una pérdida cercana tan significativa, pues no es por ser mala leche, como luego decimos, pero al final de cuentas nos va a pasar. Pero mientras, a lo mejor ir llenando, yo lo veo siempre así, nuestra cajita de herramientas internas, pues a lo mejor irle poniendo más recursos para que cuando llegue el momento, pues saber de dónde precisamente agarrarnos, como con estos puntos muy claros que nos estás ahora compartiendo. Así es. Bueno, pues estos son como algunos de los caminos. Por eso es tan importante, bueno, hablando del autoconocimiento, que descubras qué es aquello que te gusta. ¿Te gusta pintar? Pinta. Yo sé que hay muchas personas que tienen que trabajar en lo que no les gusta por necesidad. De repente te subes a un taxi, a un Uber y descubres que son ingenieros, arquitectos, abogados y que no han podido encontrar trabajo. Ok, pero tenemos que salir adelante y en eso estás. Pero cuando tengas tu tiempo libre, empléalo en aquello que te hace brillar los ojos. Ve llenando como tu tanque de sentido. Es como echarle gasolina a un automóvil, ¿no? Ve llenando tu tanque de sentido para que lo que haces que no tiene tanto sentido, pues lo pueda adquirir, ¿no? Y no vivir como en piloto automático, que Así también es. como que nos vamos a los extremos de alguna forma, que no sabemos, estamos viviendo por vivir y creemos que tenemos todo el tiempo y toda, pues ahora sí que toda la vida, pero la vida pues es incierta y a lo mejor antes de la pandemia no lo veíamos así y ahora la pandemia, no sé, siempre pongo este ejemplo de a lo mejor como cuando éramos niños chiquitos que había algún ventanal cerrado y íbamos corriendo y pum, nos pegábamos creyendo que estaba abierto. Pues de alguna forma sí nos llegó la pandemia a recordarnos que la vida es incierta, pero que tenemos vida y qué queremos hacer justamente con ella, ¿no? Y junto con esto bueno, que nos has comentado, también hay un punto importante desde la tanatología, la logoterapia, que es la espiritualidad, que pues la tenemos que tener muy, muy presente y como siempre digo, la espiritualidad pues no es religiosidad, eso ya es el marco de cada quien, ¿no? De referencia, si lo queremos ver así, pero ¿qué nos puedes compartir justamente de la espiritualidad también para encontrar este sentido de vida? A ver, como tú bien dices, la religión es parte de la espiritualidad, pero no es toda la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad es estar en ese contacto, en ese autodescubrirte, en ese saber qué está sucediendo, ¿no? Y lo podemos obtener a través de muchos medios, meditación, mindfulness, yoga, etcétera, ¿no? Y yo solo te puedo decir que la fe en lo que sea y en quien sea ayuda mucho para elaborar procesos difíciles de vida o procesos de duelo. Yo en mi experiencia he visto personas que a través de la fe han logrado pasar situaciones muy dolorosas, muy dolorosas. Yo creo que una de las pérdidas más difíciles es la pérdida de un hijo, en nuestra cultura al menos, ¿no? Y he visto mujeres que han sabido resignificar su pérdida y encontrarle un sentido. Me faltó otro camino, que es justamente el que hicieron estas mujeres, que es la autotrascendencia. Y la autotrascendencia es con las puertas hacia afuera. Entonces, la manera en que ellas encontraron un sentido a su vida es a través de la autotrascendencia. Así como el autoconocimiento es con las puertas hacia adentro, la autotrascendencia es con las puertas hacia afuera. O sea, es darme a los demás. Y estas grandes mujeres lo que han hecho es poner grupos de apoyo, grupos de apoyo a personas, a madres o que han perdido también un hijo. Y así han resignificado y le han dado un sentido a la muerte de sus hijos. También sé que detrás de ellas hay una gran fe, ¿no? Hay una gran fe a lo que quieras, ¿no? Hay una gran fe y un sentido en darse a los demás. Y con ello como la esperanza, ¿no? También siento que la esperanza nos acompaña en todo este trayecto de duelo,
Creo que la esperanza es lo que nos ha mantenido también en esta pandemia, de que esto también pasará. Una vez escuchaba una pues, definición de esperanza, que la esperanza es esta espera alegre mientras lo malo pasa. Sí. Así que, pero también cómo justamente encontrar lo alegre a esta, digo, alegre entre comillas, sé que van a decir, ¿cómo si acabo de perder un hijo, ¿no? Que tiene de alegre, pero bueno, usamos también mucho pues la metáfora, el juego de palabras, digamos, para ir justamente, como decía, resignificando la pérdida, que justamente, bueno, resignificar es darle otro sentido a lo que viví, a lo que hoy ya no tengo, que tengo que aceptar, y que a su vez es reconocer que la vida no va a ser igual que antes, pero en cierta forma puede estar bien. Así es, así es. Justamente así es. Y esos son como los caminos. ¿Qué te hace brillar los ojos? ¿Qué vas a hacer por los demás? ¿Cómo te responsabilizas de las decisiones que tomes? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo ejerces tu libertad? ¿No? Esta capacidad de elegir, el darte cuenta de que eres único y la trascendencia. Uh-huh. Y justamente eso nos lleva, bueno, a ir encontrando, construyendo este sentido de vida, este proyecto de vida, pero también, como lo comentaba hace ratito, que, bueno, nos gusta aterrizarlo, digamos, a temas de envejecimiento, de vejez. ¿Tú qué nos podrías también comentar al respecto? Pues sobre esta línea que, como te decía, a mí me llama mucho la atención que en la consulta es muy común de, híjole, tengo 68 años y ahora qué voy a hacer de mi vida, qué sentido tiene mi vida, ya estoy viudo, ya estoy viuda, ya me jubilé, o ya me retiré, en fin, y la connotación, ¿no?, de todas esas palabras. Yo siempre digo, bueno, ¿qué tanto te retiraste de la vida? ¿O qué tanto ahora es empezar un nuevo proyecto de vida, vivir en júbilo? Tocas un tema muy importante. La jubilación para muchas personas es una pérdida, ¿no? Pero tocas un tema importante que está relacionado con el qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué sentido va a tener mi vida ahora que ya me jubilé? Y lo decía Víctor Frank también. Él decía, no pongas todos los huevos en una canasta. Si tu sentido de vida era tu trabajo y te jubilaste, seguramente que lo vas a ver como una gran pérdida. Si tu sentido de vida, tu pareja y se murió, seguramente lo vas a ver como una gran pérdida. Si tu sentido de vida eran tus hijos, se fueron, se casaron, se fueron a otro país, seguramente va a ser una gran pérdida. Si son tus nietos y no tienes nietos, pues seguramente es una gran pérdida. Entonces, no pongas todos los huevos en una canasta porque, como dice o decía Víctor Frank, hay que diversificar los sentidos de vida, ¿sí? Porque si pierdo algo, me queda otra situación que le da sentido a mi vida y que me va a ayudar. Pero si pierdo ese sentido de vida, claro, lo que quiero es morir. Cuando la vida deja de tener sentido, lo que empieza a tener sentido es la muerte. Entonces, hay que resignificar y hay que ver cómo le doy sentido a la vida. Ahora, como tú dices, las personas mayores van creciendo en espiritualidad. Es una pirámide a la inversa. Cuando eres pequeño, la parte física hay que desarrollarla y va creciendo, creciendo, creciendo. Pero conforme llegas a una edad, la pirámide se va cerrando. O sea, lo físico va en deterioro, pero la parte espiritual va creciendo. Y esa es una gran ventaja que vamos teniendo las personas mayores. En esta capacidad de dar y de darnos, en esta capacidad de trascendencia. Pero claro, si tú a lo largo de tu vida nunca le encontraste un sentido a la vida, va a ser muy difícil que en edad adulta encuentres un sentido a la vida. Y si pusiste todos los huevos en una canasta, pues con mayor razón. Aún estás a tiempo, diversifica tus sentidos de vida, no los pongas. ¿Por qué no poner todos los huevos en una canasta? Porque todo, absolutamente todo en la vida se puede perder. Díganme algo que no puedan perder. Claro. Sí, desde trabajo, familia. La confianza, la seguridad, la fe, todo, tu casa, tu coche, tus hijos, tus nietos, todo lo puedes perder. Todo. La dignidad también la puedes perder. Todo lo puedes perder. Por eso no te confíes.
Pon y diversifica tus sentidos de vida. No te quedes atorado en una canasta, pongas todo. Diversifica tus sentidos de vida. Si te gusta tocar el piano, si disfrutas y le das sentido a tu vida, pintar, el tejer, el compartir con tus amigas, el estudiar, ¿qué le da sentido? Claro que le va a dar sentido a tus nietos, tus hijos, claro, pero diversifica. Porque de repente lo que está pasando ahorita es, ya me voy, mamá, ¿no? Yo tengo una hija que lleva 12 años viviendo en Europa. Ahorita está viviendo en París, tengo 2 nietos que pues los veo de vez en cuando. Los veo por la computadora, pero abrazarlos, tocarlos, ¿no? Pues no es lo común. Entonces, si mi sentido de vida estuvieran puesto ahí, pues estaría perdida, ¿no? Sí, ahí es ese vacío, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que diversificar los sentidos de vida. ¿Qué te gusta? Por eso les decía, ¿qué te hace brillar los ojos? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta salir, jugar con tus amigas cartas? ¿Qué te gusta? Y que también aquí, como nos comenta Carmen Rosendo, pues puede cambiar y puede modificarse. O sea, que también es algo dinámico, claro. Que también no es que ya mi sentido de vida es ser psicóloga y tanatóloga y ese le va a hacer toda mi vida. A lo mejor hoy lo es, mañana no sabemos, a lo mejor mañana me quiero dedicar a pintar y también se vale. Y es algo que también a veces eso como que nos agobia, como ahora esta película que también está tan de moda, la de Soul, de justamente un saxofonista que quería, su sueño más grande era ser saxofonista y cuando ya lo iba a lograr, ¡pum!, tiene un accidente y bueno, ahí ya no les voy a contar la película, vean. Pero la vida es así, Cristi. Exacto. Así es la vida. No es de que, ay, es una película. No. Exactamente. Si tienen la oportunidad de ver esta película, porque es esa reflexión precisamente que la vida puede cambiar y como mencionas, hay que diversificarnos y que podemos encontrar ese sentido, esa tranquilidad, esa plenitud, más allá de lo que también a veces creemos o con lo que nos casamos, que realmente no es que yo cuando consiga esto voy a ser feliz y nos casamos con eso, pues nunca logramos como esa plenitud porque no lo tomamos desde dentro, ¿no? A veces nos quedamos como desde lo superficial. Sí es, así es. Hay varias aquí preguntas, se está poniendo buena la conversación. Agradecemos mucho a todos, hay muchos comentarios hacia ti. Está aquí Estelita, que desde Colombia, quien aprecio mucho, tiene justamente un libro maravilloso que habla de la actitud del envejecer y que el sentido de vida se va justamente construyendo con la realidad que se va presentando dentro de las circunstancias que cada uno vive en el día a día, y por eso es que no podemos hablar de un sentido de vida. Yo te preguntaba qué es el sentido de vida, pero también a su vez cada uno de nosotros le damos ese significado, ¿no? Así es. Por eso, bueno, no hablo de diversificar, ¿no? El sentido de vida. Exacto. También aquí Alejandra Zamudio, que muchas gracias por este tema. Consuelo, mi sentido de vida es mi trabajo, amo desempeñarlo, porque también es lo que, pues, la generatividad, a lo mejor ya en términos de Erickson, y que a su vez nos permite integrar y dejarnos esos hubieras, también sí, es algo. ¿Qué es lo que dice Frank de los valores de creación, no? A través de tu trabajo le encuentras sentido a la vida. Exacto. Nora Reyes dice, me encanta escucharte, Mari Carmen. También Cheto Rodríguez, qué tema tan interesante. Angélica, Carmen, Michelle, pues muchas gracias por todos los que nos han aquí escrito, se han conectado, porque pues es un tema que es de todos, ¿no? Y es justamente para todos. Dice aquí Cheto Rodríguez, ¿qué hacer cuando te das cuenta que lo que creías era tu sentido de vida, no lo era? Volver a reconstruir, ¿no? Estamos constantemente, por eso dicen, el sentido de vida se va construyendo, así es. Hay que reconstruir, ¿no? A ver, ese era mi sentido de vida, me doy cuenta de que no es, por eso hay que diversificar, porque nada está seguro, nada. Ese trabajo que amas, esta persona que nos comentó que ama su trabajo, también lo puede perder, ¿eh? Mañana te pueden correr, se puede cerrar la empresa. ¿Cuánta gente ahorita, con esto que estamos viviendo, en primera,
¿Quién se imaginaba que íbamos a vivir? Así hace un año nos dicen que esto íbamos a vivir. Eso pasaba en los países de por allá, estaba pasando en China. Aquí no iba a llegar, ¿no? Como no llegó tanto el ébola. ¡Oh, sorpresa! ¿No? Sí, vivíamos en esa negación. Claro. ¡Oh, sorpresa! No creíamos que pasara. Bueno, pues está pasando. No es una pesadilla, está pasando, lo estamos viviendo. Y con esto podemos perder cosas, pero también podemos ganar muchas cosas y darle un sentido y resignificar. Yo creo que una de las palabras más comunes ahorita es resignificar, ¿no? Totalmente, sí, es uno también de los lemas que tenemos aquí en Psicología para la Persona Mayor, justamente por el impacto, porque si nosotros resignificamos las pérdidas, resignificamos la vida, nos resignificamos, nos reinventamos a nosotros mismos, pues a su vez la vida va a tener ese sentido, va a tener esos para qué, le vamos a poder dar otra interpretación. Si yo estoy viendo algo solo así, pues nunca lo voy a poder ver, pero bueno, si ya me alejo y lo veo desde otra perspectiva, es lo que le da justamente ese sentido. Pues sé que el tema se está poniendo re bueno, yo sé que podríamos estar aquí mucho tiempo, pero bueno, ojalá que esto sea como la primera de muchas invitaciones, porque pues da para mucho, nos toca a todos. Aquí como también siguen los comentarios, como por ejemplo, mi sentido de vida es la misma vida en mi proceso de envejecimiento. Qué bonito, ¿no? Que también se pierde, la vida también se pierde. O sea, todo lo podemos perder, ¿no? Exacto, pero mientras, ¿cómo seguir viviendo? No es ser conscientes de ello, pero justamente para poder vivir con esa plenitud. Si aceptamos la vida, si aceptamos la muerte, disfrutamos la vida. Si aceptamos la vida, pues también vamos a darle otro sentido justamente a la muerte. Con esta parte que tú mencionas y que me preguntaste qué pasaba con la espiritualidad, te puedo decir, y que también lo decía Frank, decía que el amor por un lado y el humor por el otro son las alas del espíritu. Recomendación para todas las personas mayores y para todo el mundo. Ama y ríete de la vida, porque eso te va a permitir volar y encontrar sentido de vida también. Sí, muy real y también muy necesario. Entonces, si quieres, hacemos una última pregunta que por aquí nos tienen. De Harumi, ¿qué pasa cuando fallece un familiar muy cercano a ti y sientes que le has perdido sentido a tu vida? Pues es lo que veníamos hablando, Cristi, de que si tú pones tu sentido de vida en las personas, también las personas las pierdes, hay que diversificar, porque el que tiene un porqué y un para qué va a encontrar el cómo. Entonces, si tú tienes varios sentidos de vida, los otros te van a ayudar, es como la soga que te va a ayudar a salir avante en el proceso. Doloroso, sí. Ahora, perder el sentido de vida es algo muy fuerte. Yo cuando preparo a mis tanatólogos o a mis coaches tanatológicos les digo, a ver, cuando una persona te dice, nada tiene sentido, si no fuera por mi perro, mis hijos, ya la libró. ¿Sí? El problema es cuando las personas te dicen, nada tiene sentido. Y empieza a meterse en la desesperanza. La desesperanza es el sentimiento que nos lleva a cuando la vida deja de tener sentido, la muerte empieza a tener sentido. Y entonces, ante la desesperanza, lo que empieza a tener sentido es la muerte. Y es lo que hay que tener cuidado. ¿Sí? Es justamente con lo que hay que tener cuidado. Exactamente. Y desde ahí también cómo vamos viviendo este día a día. También cómo llenamos, qué palabras utilizamos para llenar nuestros silencios. Siento que la pandemia de alguna forma como que nos ha arrancado esa posibilidad de palabra, esa posibilidad de sentido, porque pues los silencios los llenamos con hablar de COVID y con hablar de pandemia. Así que a lo mejor también, sé que aquí lo estamos hablando, pero con este sentido de mirar, ahora sí que hacia otro sentido. A ver, lo hablamos, Cristi, porque no podemos negarlo, es una realidad que estamos viviendo. O sea, no se trata de decir, ay, ya no hablemos, y si no hablamos desaparece. Esto no es verdad. Sí, no es un pensamiento mágico. No hay que obsesionarse
¿no? Hay que estar enterados, hay que estar documentados, pero nada más, sin la obsesión, sin el morbo, ¿no? Yo creo que todos vamos al súper, nos cuidamos, ¿no? Pero continúas dentro de lo posible tu vida, ¿no? Exacto, y hay que permitirnos hablar de otros temas, que también eso va a alimentar nuestro propio sentido de vida con lo que hoy por hoy tenemos, no pensar en lo que es que antes, es tan común, es que antes de la pandemia, y es que el antes no pandemia, va a volver, ¿eh? El antes no va a volver. Y ahora estamos, cuando pase esto, cuando pase el otro, ¿no? Pero ¿qué hay del hoy? O sea, también Sí, pero, y además yo les diría, nada volverá a ser igual, nada. Y hay de aquel que piense que en unos meses vamos a salir y abrazarnos y a besarnos como lo hacíamos antes. Va a pasar un buen tiempo, un buen tiempo. Podremos estar vacunados, pero recordemos que la pandemia ya está declarada como un mal endémico. O sea, llegó para quedarse. Y van a pasar varios años como pasó con la viruela, como pasó con el sarampión, como pasó con el poliomielitis y todo este tipo de enfermedades que han sido pandemias, ¿no? Sobre todo la viruela, la gripe española, no, esas no fueron pandemias, no, la gripe española sí, ¿cómo se llama? La peste, estas fueron pandemias. Estas sí, pero hasta que se lograron erradicar, pero van a pasar para que se erradique este bicho, que no es bicho, pero unos 5 años, yo creo. Sí, pero como decía, mientras es aceptar que las cosas no van a estar como antes, pero buscar la forma en las cuales puedan estar bien y nosotros podamos estar vacúnate, cuídate, trataremos de volver lo mejor, lo más cercano posible a lo que hacíamos antes, pero nos vamos a tener que seguir cuidando. Así es. Pues, como decía, podemos estar aquí platicando mucho tiempo, es un tema que nos apasiona, pero antes de terminar, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, me encuentran en mis redes, me encuentran como Mari Carmen Castro, así con Y, como lo tengo aquí, en Facebook, en Instagram, en Twitter, tengo mi canal de YouTube, donde hay muchas conferencias gratuitas. La primer cumbre la encuentran en mi canal de YouTube, inscríbanse, y ahí están las conferencias con grandes especialistas hay de logoterapia, hay de tanatología, de pérdidas, y ahí pueden encontrar muchas conferencias de 1 hora gratuitas, totalmente gratuitas, nada más con que se inscriban. Y la cumbre, bueno, pues aparece la primera el 22 de febrero y después tendrán acceso también en mi canal. Buenísimo, entonces para que sigan a Mari Carmen, que bueno, ha sido un gusto, espero que sea la primera de muchos otros encuentros con temas tan importantes, tan significativos. En lo personal la pasé súper bien, ha sido un gusto iniciar, retomar estos Facebook Live contigo. Muchas gracias también a quienes el día de hoy nos acompañaron. Nos vemos próximamente, ya les estaremos compartiendo fecha e invitado, y sobre todo también con temas que a todos nos ocupan. También si hay un tema que a ustedes les gustaría que aquí lo tocáramos, pues con toda la confianza saben que me pueden escribir, que yo personalmente contesto siempre todos los mensajes, así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Mari Carmen, un fuerte abrazo Cristi, a la distancia. Cuando quieras, aquí estoy para acompañar y para decir lo que sé. ¿Okay? Muchas gracias también a quienes nos acompañan, Olga, Carmen, Cheto, Mariana, Luz, mi querida Estelita, Harumi, de cuidados paliativos, en fin, es un tema, como decía, es para todos, la vida es la que tenemos, siempre hay un para qué, ahora hay que trabajar en estos cómo, justamente. Pues un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta pronto.